Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a comenzar este tiempo presentando el tiempo de la palabra con una oración a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú nos traes una palabra a tiempo para edificarnos, para construir en nosotros, Señor, y para provocar cambios, para traer, Señor, rompimiento de fortalezas, de paradigmas mentales en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que en esta hora, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está, Señor, completamente sincronizado a tu espíritu, y toda distracción es quitada por el poder de tu palabra. Declaramos, Señor, que el cielo es aquí en la tierra, que tu presencia es en este lugar, para provocar, Señor, el deseo de tu corazón y para traer libertad a los cautivos y sanidad a los enfermos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy Dios nos trae una palabra con respecto a la liberación. Amén. Y el tema de hoy se llama la liberación como nuestra herencia. Y vamos a ir a la escritura, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de algo muy importante, acerca del pecado. Dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por lo tanto, el origen de toda esclavitud está radicada en el pecado. Y quiero que leamos otra cita bíblica en Romanos capítulo 6, versículo 15, para que escudriñemos un poco más con respecto a esto. Romanos capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Lo primero que nosotros debemos comprender con respecto a esto es que el enemigo de nuestras almas tiene un propósito, y es robarnos la libertad a la que Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos llamó a disfrutar de una libertad plena, pero esa libertad hoy en día se ha confundido con el libertinaje, y el libertinaje trae como resultado esclavitud. El libertinaje tiene que ver con el pecado, el libertinaje tiene que ver con hacer lo que nosotros pensamos y no la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino para matar, robar y destruir, mas Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El propósito de Satanás desde el principio ha sido robarnos nuestro tiempo de intimidad, robarnos nuestro tiempo de congregarnos, robarnos nuestro tiempo de oración, porque el diablo sabe que si él nos roba estas cosas, nosotros entramos en esclavitud del pecado. La Biblia dice claramente que conociendo la verdad es como nosotros
Cristo ofrece. Entonces, nosotros debemos meditar muy bien acerca de esto, porque en Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios nos habla acerca de la mayor consecuencia que trae el pecado. Vamos a leer todos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de la siguiente forma: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el peor resultado que nosotros podemos tener si caminamos en pecado? La palabra de Dios dice que es la muerte. Entonces, de aquí nosotros podemos deducir, sacar algo muy importante. Todo aquel que camina en pecado está esclavizado a la muerte. Pero todo aquel que practica la verdad, todo aquel que obedece la palabra de Dios, tiene herencia de vida y de vida en abundancia. No hay mejor forma de vencer la muerte, no hay mejor forma de vencer la enfermedad, no hay mejor forma de caminar por encima de las tinieblas que caminar en la luz admirable del Cordero que nos rescató y nos dio vida eterna en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entre más nosotros nos sometemos a Dios, más todo aquello que proviene de las tinieblas va a ser sometido y va a ser quebrantado y va a ser anulado. Todo aquello que no proviene de Dios, todo aquello que proviene de la esclavitud del pecado, va a ser anulado por aquellos que aman la palabra de Dios, por aquellos que han decidido unirse al Cordero de Dios y ser uno con Él y mostrar al mundo entero que la luz ha vencido las tinieblas. Amén. Aleluya. Un esclavo, mis hermanos, continuamente estará atado en cadenas. Un esclavo estará atado de pies, estará atado de manos. Cuando hablamos de alguien que está esclavo, hablamos de alguien que está en condición de prisión, está en una condición de cárcel de la cual necesita ser libre. Pero tenemos buena noticia. La palabra de Dios nos asegura que aquel que conoce la verdad va a experimentar la liberación. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, estamos recibiendo una porción del cielo que está trayendo libertad a tu pensamiento, libertad a tu cuerpo, libertad a tu alma, libertad a tu espíritu, porque la palabra de Dios es vida para el que cree. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la palabra de Dios nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas que estuvieron endemoniadas. Este es un vocabulario al cual nosotros debemos acostumbrarnos, porque hoy en día nosotros podemos encontrar a muchas personas que se encuentran endemoniadas y aún no lo saben, se encuentran oprimidas y no lo saben. Pero hoy vamos a aprender a la luz de la palabra cuáles son esas cosas que denotan que una persona necesita liberación. ¿Cuántos están interesados en saberlo? En Mateo capítulo 8, versículo 16, podemos observar en esta cita de la palabra cómo cuando Jesús anduvo se encontraba con endemoniados. Dice la palabra de Dios allí, Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Oiga bien, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hay algo muy importante que nosotros podemos rescatar de esta escritura, y es que entre más nosotros pronunciamos la palabra de Dios, más los demonios van a tener que huir.
palabra. ¿Sabe? El pecado es la principal puerta de acceso para los demonios. Entre más nosotros estemos en pecado, más estaremos abriendo las puertas para que demonios invadan nuestras vidas. Obviamente, si yo pregunto a la congregación, ¿quién le abriría la puerta a los demonios? Todos diríamos que no. Todos diríamos que no. A nadie le gusta tener conciencia de que está endemoniado. Pero déjame decirte esto, muy importante. Si tú practicas el pecado, le estás dando acceso a esos demonios para que te atormenten y para que invadan tu vida. Es por eso que te voy a decir algo muy importante. Cuando tú te encuentras reacio a la palabra, cuando tú resistes la palabra, cuando tú te resistes a orar, cuando te resistes a congregarte, es porque hay una influencia ahí que no te está permitiendo llegar a lo que Dios quiere entregarte. Y esas influencias tienen que ser quebrantadas en el nombre de Jesús. Cuando nosotros no estamos interesados en el ambiente eclesial, cuando no estamos interesados en buscar de Dios, significa que el pecado ha ganado terreno y que hay esclavitud ahí que necesita ser quebrantada en el nombre de Jesús. Todos nosotros necesitamos liberación. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y que por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie está exento. Todos necesitamos una palabra de poder que traiga liberación a nuestras vidas y expulse los demonios que hemos recibido por causa del pecado. Necesitamos entender esto para que podamos recibir la libertad a la que Cristo nos ha llamado. La palabra de Dios menciona que la liberación es el pan de los hijos. Y por lo tanto, la liberación es nuestra herencia. Nadie puede alegar que no ha pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Y por causa del pecado es que se activan las actividades demoníacas y necesitamos nosotros recibir la palabra que nos va a hacer libres para poder expulsarlas en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Son varios los niveles de esclavitud que una persona puede tener. Son varios los niveles de esclavitud que la gente podría estar sometida por causa del pecado. Y hoy vamos a estudiar algunas de ellas para que podamos identificar si nosotros en algún punto nos hemos encontrado en esa condición. Y la número 1 es la opresión espiritual. La opresión espiritual es el primer estado de esclavitud. Cuando hablamos de la opresión espiritual, estamos hablando de un estado que se caracteriza por producir aturdimiento en la vida de las personas. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, el Señor nos habla acerca de este punto. Y quiero que leamos la escritura. Eclesiastés 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mira qué importante, dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. En Isaías 54, versículo 14, nos habla del otro lado de la moneda. Nos habla de la herencia que Dios nos dio como sus hijos con respecto a este punto. Y dice de la siguiente forma, Isaías 54, 14. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Hoy
ansiedad. La opresión produce ese estado de inquietud, ese estado de desesperación. Es un estado como en el que nos sentimos en cierta forma acorralados. Y aquí quiero rescatar algo muy importante, porque nosotros como iglesia muchas veces oramos y oramos de una forma equivocada. Yo he escuchado en muchos tiempos de intercesión cómo hay personas que continuamente están orando sobre otros diciéndole: Señor, inquiétalo. ¿Cuántos han orado de esa forma? La inquietud no es otra cosa que un estado de sofocación, un estado de ansiedad. Por lo tanto, cuando nosotros oramos de esta forma, lo que estamos enviando es actividad demoníaca en contra de la persona. El deseo de Dios no es inquietar, el deseo de Dios no es poner ansiedad en una persona. El deseo de Dios es que nosotros seamos libres. Amén. Es muy diferente si nosotros usamos el lenguaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios sí menciona que Él inclina el corazón del hombre hacia donde Él quiere. Y por lo tanto, en lugar de enviar inquietud a una persona, deberíamos orar pidiéndole al Señor que incline su corazón conforme a su voluntad para hacer la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Yo cancelo toda palabra de inquietud que he lanzado sobre familiares, sobre amistades, sobre personas cercanas. En el nombre de Jesús, la declaro libres y echo fuera de ellas la ansiedad, la inquietud, echo fuera de ellos la opresión espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La opresión espiritual, hermanos, se puede canalizar de distintas formas. La opresión espiritual puede ser externa y es producida por demonios encargados de afligir el alma de una persona para quitarle la paz. ¿Cuántos alguna vez han dicho: es que esto me roba la paz? O es que en este momento no me hables porque ando delicado, si me hablas exploto. Esos son estados de opresión espiritual que tienen que ser quebrantados en el nombre de Jesús. Pero óigame bien, la opresión espiritual también se puede canalizar de una forma interna, y esto es a través del pensamiento. La palabra de Dios dice que el campo de batalla es nuestra mente, y por lo tanto todo lo que el diablo utiliza para poder gobernar o para poder someter a una persona es el pensamiento. Por lo tanto, tenemos que revisar cuidadosamente aquellas cosas que nosotros estamos recibiendo en nuestro pensamiento para que no caigamos esclavos de los deseos de los demonios. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debemos de pensar. Algunos de los síntomas que las personas experimentan cuando están oprimidas desde el pensamiento son los siguientes. Número uno, estas personas suelen decir: este pensamiento no me deja tranquilo. Este pensamiento no me deja tranquila, dicen las damas. ¿Sabe? Estos pensamientos suelen ser en muchos casos pensamientos lascivos, pensamientos depresivos, o suelen ser también pensamientos de muerte. Cuando nosotros identificamos que estamos experimentando esa batalla en nuestro pensamiento, inmediatamente tenemos que identificar que es una opresión espiritual enviada a nuestro pensamiento y que nosotros tenemos que eliminarla, expulsarla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo van a hacer a partir de hoy? Algunos de los pensamientos que son opresivos se dan de distintas formas. Número uno, hay pensamientos de resentimiento.
de pensamiento. Usted recuerda perfectamente por todas las cosas que ha atravesado y más cuando estas han sido dolorosas. ¿Cuántos recuerdan las cosas dolorosas de su vida? Entonces, nosotros no tenemos que pedir al Señor que nos ayude a olvidar esas cosas, porque eso sería lo mismo que decirle que nos reste capacidad en nuestro pensamiento. No podemos hacerlo. La diferencia está que cuando yo perdono, aun cuando recuerde esa situación, ya no me va a doler. Cuando yo hablo de eso, ya no lloro. Cuando hablo de eso, ya no siento que la herida se vuelve a abrir, me siento completamente sano. Puedo ver a esa persona y no me enojo. ¿Por qué? Porque ya perdoné. Entonces, la opresión espiritual, mis hermanos, se puede canalizar de esta forma. Cuando hay incapacidad de perdonar, debemos soltar completamente ese pensamiento, echarlo fuera. Número 2, también tenemos un pensamiento que produce culpa. El sentimiento o el pensamiento de la culpa es la incapacidad de recibir el perdón de otros o incapacidad de recibir el perdón de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos escuchado que hay personas que dicen: es que yo no creo que Dios me pueda perdonar porque lo que yo hice es muy grave? O cuando alguien me pide perdón, es incapaz de perdonar porque dice: no, lo que me hiciste no tiene perdón de Dios. Anda a pedirle perdón a Dios, tal vez Él te perdone. Eso se llama opresión espiritual. Tenemos que soltar ese sentimiento de culpa y reconocer que para Dios no hay pecado grave que Él no pueda perdonar. Dice la palabra que a un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Él no rechaza a aquel que se ha arrepentido genuinamente. Número siguiente. Otra forma de opresión espiritual en las personas es la incapacidad de soltar un luto. Nosotros reconocemos que cuando una persona se muere, obviamente tenemos que llevar ciertos días de luto. Obviamente esa situación nos duele, nos deja un sentimiento de vacío. Pero cuando el luto se prolonga, cuando nos aferramos al dolor, significa allí que hay una opresión espiritual que está tomando parte en tu vida. Tenemos que dejar todo sentimiento de luto y permitir que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo: hoy me despojo del luto, me despojo de la tristeza, me despojo de la desesperanza, de la soledad, en el nombre de Jesús. Fuera toda opresión, en el nombre de Jesús. Amén. Esta forma de esclavitud en la opresión espiritual, le mencionaba también que se canaliza a través de bloqueos mentales. Hay muchas personas que en este tiempo están sufriendo muy frecuentemente los olvidos. ¿A cuántos les ha pasado? Identifican que tienen olvidos a cada instante, a cada momento. Eso se llama opresión espiritual y tiene que ser quebrantado también en oración. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos siendo oprimidos, como no sabemos que es opresión espiritual, no tomamos acción en orar sobre esas cosas. Por lo tanto, nosotros como entendidos del Señor, nosotros entendiendo la palabra y reconociendo cuáles son las actividades demoníacas, a partir de hoy las vamos a quebrantar y las vamos a someter en el nombre de Jesús, porque es tiempo de que gocemos de libertad en nuestro Señor. Otra forma de opresión espiritual es el habla imparable. Hay muchas personas que la opresión espiritual se les manifiesta con el habla imparable. Tienen ansiedad por hablar. ¿Cuántos han conocido personas que hablan sin parar? ¿Verdad? Hay muchas personas que dicen: ay, ya viene.
porque habla mucho, ¿verdad? Eso también es un estado de opresión espiritual. Y tenemos que identificarlo para que podamos ministrar a esa persona. Por eso es que nos resulta muchas veces chocante cuando una persona es así, cuando no hace ni puntos ni comas, ¿verdad? Hay personas que incluso no quieren siquiera hablar con ellas, porque hablan y 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 no lo dejan hablar a usted. Eso es opresión espiritual. Por eso usted experimenta ese choque, ¿verdad? Porque hay una interferencia de opresión que tiene que ser quebrantada. Número siguiente, otro estado de opresión espiritual es muy sutil, porque a muchas personas les gusta, y es el estado de pereza. La pereza es otra forma de opresión espiritual. Nosotros podemos identificar este tipo de opresión en personas que son dejadas, en personas que muestran desinterés en todas las cosas. Una persona que tiene opresión de este tipo es el tipo de persona que siempre está encerrada en el cuarto de día y de noche viendo películas todo el día haciendo absolutamente nada. Opresión espiritual. Y es un estado de opresión. Y eso tiene que ser quebrantado también en el nombre de Jesús. ¿Cómo identificamos que nosotros estamos en ese estado de opresión? Identificamos que estamos en ese estado de opresión porque nos choca todo lo que tiene que ver con responsabilidad. Nos molesta todo aquello que nos es delegado. Si a esa persona le dicen andar a lavar un plato, si a esa persona le dicen tomar la escoba y barrer, se enoja, se molesta. Hay un estado de letanía, hay un estado de pereza, hay un estado de dejadez, un estado de desinterés, hay una opresión espiritual en él y tenemos que identificar este tipo de cosas. Una cosa es el descanso y otra cosa es la pereza. Amén, hermanos. Amén. Diga conmigo, hecho fuera. La pereza, el desinterés, la dejadez, todo estado de opresión se destruye ahora por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una persona que no tiene opresión espiritual no tiene problema en asumir responsabilidades. No está oprimida, asume la tarea con responsabilidad. Entonces, mis hermanos, la opresión es un tipo de operación demoníaca que busca cautivar el pensamiento de las personas con la finalidad de provocar un asidero demoníaco, para que la gente comience a hacer absolutamente lo contrario a la voluntad de Dios. Algunos reflejos de este tipo de opresión son visibles en las personas que se llaman a sí mismos emos. ¿Cuántos conocen a los emos? Los emos son personas que continuamente se están hiriendo, son personas que se aíslan, son personas que continuamente se están hiriendo. Ese es un estado de opresión espiritual. Pero también está el otro lado de la moneda y está las personas que no se hieren a sí mismas, pero que viven hiriendo a los demás. La palabra de Dios dice que sus palabras son como espadas agudas que hieren a las personas a las que les hablan. Óigame, una de las características que podemos identificar en este tipo de personas es que continuamente están diciendo: es que yo no tengo pelos en la lengua, es que yo soy claro en las cosas que tengo que decir, es que soy sincero. Eso tiene que ver con opresión espiritual. ¿Se imagina usted que esa persona tuviese pelos en la lengua? ¿O bien le picaría más para hablar más? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Tenemos que hablar palabras de vida y no de muerte, palabras de restauración. Tenemos que comenzar a hablar de tal forma que en todo glorifiquemos al Señor. Todo lo que tenga que salir de nuestra boca sea palabra de vida, palabra de
versículo 24. Dice la palabra de Dios que hay estado de tormentos demoníacos. Mateo 4:24. Vamos a leer todos ahí, vamos a buscarlo para que lo leamos. Mateo 4:24, dice la palabra: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué es un estado de tormento? Un estado de tormento representa un estado de sitio, representa un estado de asalto por parte de los demonios en contra de una persona. Uno de estos estados de tormento son muy conocidos por nosotros y son los famosos sueños. ¿Cuántos aquí sueñan? Y algunos sueñan hasta de más, ¿verdad? Los sueños, cuando lo hablamos dentro del aspecto de los tormentos, nosotros le llamamos pesadillas. Las pesadillas no son otra cosa que tormentos espirituales. El propósito del diablo a través de sembrar este tipo de sueños es cautivar el alma de una persona. Mientras nosotros no miramos algo con nuestros ojos, no lo codiciamos. Y el enemigo de nuestras almas sabe esto. Y por eso él utiliza los sueños para que nosotros miremos o codiciemos ciertas cosas que no son agradables al Señor. Y hoy en día podemos encontrar a muchas personas que se encuentran teniendo sueños indebidos. ¿Por qué? Porque el diablo está interesado en provocar cautiverio en la vida de estas personas. Esos sueños se convierten en semillas que están siendo sembradas en las personas para producir un pensamiento, y luego de producir un pensamiento que nazca una acción. Por eso hoy en día podemos encontrar situaciones terribles, cosas que antes no se escuchaban, de padres que están abusando a sus hijos, de personas que están abusándose entre familiares, y tantas cosas que se están dando hoy en día. Porque el enemigo logró poner en ellos un pensamiento, una semilla que dio a luz el pecado. Entonces, hay algunos aspectos que debemos tomar en cuenta cuando nosotros tenemos este tipo de sueños. Inmediatamente que nos levantamos, tenemos que descontaminarnos en espíritu, en alma y en cuerpo. Tenemos que expulsar la semilla que nos fue sembrada a través de esos sueños. Óigame, el estado que más utiliza el enemigo para atacar la vida de una persona es el estado en el que se encuentra más vulnerable. Nosotros no podemos controlar lo que nosotros vemos cuando estamos descansando. ¿Verdad que no? Por lo tanto, ese es el momento en el que el diablo busca oportunidad para sembrar una semilla, para producir un pensamiento, para que la gente vea algo y lo codicie y tenga una acción de pecado. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, al levantarnos, inmediatamente nos descontaminamos, echamos fuera esa semilla que fue sembrada a través de los sueños, y en el nombre de Jesús vamos a recibir liberación. Usted va a identificar cómo va a canalizar, va a bostezar, va a eructar, que son señales de que está siendo expulsado eso que le fue sembrado a través de los sueños. Muchas personas no entienden por qué están soñando con actividades que realmente Dios las pone como algo que no debemos de hacer. Por lo tanto, cuando usted experimente este tipo de cosas, usted tiene que identificar inmediatamente y echarlas fuera en el nombre de Jesús. Es importante, mis hermanos, que estos tormentos espirituales sean quebrantados en el nombre de Jesucristo, y que nosotros
en un estado de temor continuo. ¿Cuántos han escuchado personas que siempre están diciendo es que yo escucho pasos en la cocina, yo escucho que suben las gradas, que bajan las gradas, yo escucho que mueven los platos, yo escucho esto, me mueven la cama, me abren la ventana? Eso se llama un estado de tormento, de persecución. El propósito del diablo es provocar temor en las personas. Hay personas que no pueden sobrellevar este tipo de cosas porque no saben cómo hacerlo. Y como iglesia tenemos que saber estas cosas para que cuando estas sucedan podamos reprender en autoridad esas obras del infierno. No venimos a la tierra para ser atormentados. La palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado poder para que manifestemos su multiforme sabiduría a los principados, a las potestades, a los gobernadores en las regiones celestes. En el ámbito espiritual tienes que ser conocido porque oras. En el ámbito espiritual tiene que ser conocido tu nombre, tiene que ser conocido tu rostro. Que no nos pase como a los hijos de Ezeba que quisieron echar fuera a un demonio y más bien los demonios le rasgaron, lo violentaron. ¿Por qué? Porque ellos no eran conocidos en el ámbito espiritual, no tenían a Cristo, aunque conocían su nombre, pero no vivían para Cristo. Padres de familia que están aquí, tenemos que aprender a reconocer esto, porque nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, son más vulnerables. Y tenemos que como sacerdotes presentar defensa espiritual. ¿Cuántos de los padres se interesan por sus hijos? Parte de ese interés tiene que ser el interés espiritual, porque también lidiamos con cosas espirituales, no solamente con cosas naturales. En las naturales nosotros podemos ver cómo resolvemos, pero si en el espíritu no estamos capacitados, mis hermanos, vamos a experimentar batallas que no vamos a saber cómo sobrellevar. Tenemos que ser empoderados en la palabra, llenos del Espíritu Santo, para que podamos quebrantar las obras del diablo. Amén. Amén. La mejor defensa que nosotros podemos tener frente a este tipo de situaciones es el empoderamiento en Cristo, ser llenos de Dios, tener la palabra de Dios a tiempo en nuestro pensamiento. Amén. Número siguiente, otro estado de esclavitud. Otro estado de esclavitud del pecado es la cautividad. Cuando hablamos de cautividad, estamos hablando de un estado de prisión, un estado de cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? La persona está atrapada en un área de pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 8, el Señor nos habla de algo muy importante con respecto a la cautividad. Quiero que todos lo leamos. Efesios capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo. Dice la palabra que Cristo llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo tanto, la cautividad no es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Fuimos llamados a tener libertad. Los cautiverios obedecen a estados en los que las personas se sienten atrapadas. Óigame bien, cuando hablamos de cautiverios espirituales estamos hablando de cuando las personas se sienten atrapadas en ciertos pecados. Dentro de esto podemos encontrar
gente que se encuentra atrapada en la mentira, gente que se encuentra atrapada en el robo, gente que se encuentra atrapada en la inmoralidad, gente que se encuentra atrapada en la pornografía, gente que se encuentra atrapada en muchas cosas. Esos son estados de cautiverio. Hay gente que dice: yo no sé cómo salir de esta situación. Y por eso cuando se les habla de Cristo dicen: no, yo no me encuentro listo, porque tiene conciencia de pecado, tiene conciencia de que es cautivo de muchas cosas que tienen que ser quitadas de sus vidas. Pero quiero decirle una cosa, mi hermano que está aquí: todo estado de cautiverio se quebranta cuando venimos a Cristo, mediante el poder de su sangre preciosa, mediante el poder del nombre de Jesús. Solamente es una persona que continuamente está sufriendo de depresiones continuas. ¿Cuántos conocen a personas que cada cierto tiempo se están derrumbando en depresión? Ese es un estado también de opresión, es un estado de tormento que tenemos que expulsar en el nombre de Jesús. Quiero mencionar algunos pensamientos que las personas tienen cuando se encuentran cautivas. Cuando se encuentran cautivas. Número 1. Cuando una persona se encuentra cautiva, tiene este tipo de pensamientos: nadie es santo. ¿Cuántos han escuchado eso? Nadie es santo, dice la gente. Número siguiente: no se puede vivir como la Biblia dice. Hay otros que dicen: es lo que no me gusta de los cristianos, no hay que ser tan religioso. Otros se van más allá y dicen: es que Dios me hizo así. Otros dicen: el cuerpo pide, hermano. Y otros dicen: hay que vivir la vida. La vida solo se vive una vez. Hay que disfrutar. En otras palabras, hay que hacer y deshacer, ¿verdad? Esos son estados de cautiverio mental que tienen que ser quitados de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces, un estado de cautiverio obedece a cuando nosotros estamos o hemos, cedido nuestra voluntad a un pecado. Y por último, otro estado de esclavitud del pecado es la posesión demoníaca. La posesión es un estado en que los demonios han tomado control de las personas y pierden incluso la capacidad de manera temporal o de manera permanente de poder permanecer en sus 5 sentidos. Dentro de estas manifestaciones nos podemos encontrar a las personas que tienen personalidad múltiple. Hay muchas personas que dicen que tienen 5 personalidades. Lo que tienen son 5 demonios que necesitan ser expulsados en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Marcos 9:20. Marcos 9:20 dice la palabra de Dios: y se lo trajeron, dice la palabra, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, ¿cuándo es evidente la posesión demoníaca? Cuando ya los demonios se comienzan a manifestar en la vida de una persona. Están en su vida normal, llevando su vida normal, y de repente los demonios rompen ese curso de lo natural y comienzan a manifestarse con violencia, con espumarajos, los botan, etcétera, etcétera. Eso es un estado de posesión demoníaca. Y quiero cerrar con este punto, mis hermanos, algo muy importante. Para que nosotros podamos vencer
cualquier actividad demoníaca en nuestras vidas, hay algo que nosotros tenemos que tener presente. No hay nada que pueda desautorizar más a un demonio en la vida de una persona que la confesión de nuestro pecado. Quiero que leamos en Proverbios 28:13 lo que dice la palabra con respecto a esto. Proverbios 28:13. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no hay nada mejor para que nosotros seamos libres de cualquier situación que estemos enfrentando que confesar nuestro pecado. Eso desautoriza a los demonios y hay completa libertad para expulsarlos, echarlos fuera en Cristo Jesús. Y Hechos 19:18 dice también algo con respecto a esto, con respecto a la confesión. Hechos 19:18 dice la palabra de Dios: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire qué importante esto, debemos enmarcar esto. Así crecía la palabra del Señor, confesando, dando cuentas de nuestros hechos, porque eso desautoriza el reino de las tinieblas y lo somete. Amén. Así que ¿cuántos a partir de hoy van a ser libres para confesar y para permitir que la libertad de Dios llene sus vidas? Amén.